Los 16 años de la Guerra de Independencia generó incertidumbre y oportunidades. En ese tiempo, muchos realistas se pasaron al bando de los patriotas y viceversa. Era una guerra a muerte y nadie sabía qué les podía deparar el futuro. Casimiro Olañeta seduce magistralmente al mariscal Antonio José de Sucre. La idea era crear una nueva república en el vasto y rico territorio de la Real Audiencia de Charcas. Sucre firma el célebre decreto del 9 de febrero, que abre las puertas para la creación del nuevo país. General, solo su presencia puede darle a mi pueblo la esperanza de cumplir el sueño anhelado de la libertad. Deseo que los revolucionarios hemos venido forjando a lo largo de todos estos años de lucha. Sé de la compleja situación de este territorio y sé de su pasado, mi querido doctor. Mi general, he sido malinterpretado. Toda mi acción ha sido pensando siempre en mis compatriotas. Lo imperioso ahora es saciar esta sed de independencia. Convocar una asamblea sería lo más oportuno. Es verdad, debo confiar en los que están aquí. Redactaré un decreto que convoque una asamblea en la que los hombres de este pueblo decidan su futuro. Pero antes, debo informar al gran general Bolívar. Casimiro Olañeta y Güemes, personaje controversial de la historia republicana temprana, realista consumado, patriota de última hora, nació en Chuquisaca el 3 de marzo de 1795. Representaba una clase, los denominados doctores de Charcas. Como él, medían y calculaban sus posibilidades de réditos personales en la Guerra de la Independencia. Olañeta delató a su tío, el último general realista, Pedro Antonio de Olañeta, contando al mariscal de Ayacucho las debilidades militares que tenían sus tropas realistas. Compatriotas, ha llegado el momento de fundar nuestra patria. Mi general Lanza, bienvenido. Con su llegada dejo la palestra y ruego usted pide el voto a los diputados para decidir el futuro de esta patria. Muchos compatriotas han muerto por la libertad. Muchos revolucionarios no están aquí, en este momento tan crucial. Son solo 3 preguntas para decidir el futuro de nuestra nación. Sírvanse decir si están de acuerdo o no con la anexión a las Provincias Unidas y al gobierno de Buenos Aires. No. La siguiente consulta: si están de acuerdo o no con la anexión al gobierno de Bajo Perú. Sí. Nuevamente, si están de acuerdo o no con la anexión a Bajo Perú. No. Y por último, si los departamentos de Alto Perú declárense a sí mismos un Estado soberano e independiente. Sí. San Martín tiene el límite del antiguo virreinato del Río de la Plata. No puede ir más allá del río Desaguadero. No puede subir más al norte. Y Bolívar y el ejército colombiano no pueden seguir más al sur del río Desaguadero.
Esos son los límites que se imponen ambos grandes líderes de la independencia en Sudamérica. Y tenemos al ejército colombiano con el sueño bolivariano de la Gran Colombia. La duda de si traspasar o no y entrar a las tierras ya llamadas Alto Perú, aunque se llamó Alto Perú muy brevemente a estas tierras. Su nombre, como usted ha indicado, es Charcas. Sucre no debió, después de la conferencia de Guayaquil, haber cruzado el río Desaguadero. No debió hacerlo. Ese fue el pacto. Pero Sucre cruzó el Desaguadero. Y cruzó hacia el sur. Teóricamente, para vencer la última resistencia realista que existía en Sudamérica, la resistencia de Pedro Antonio de Olañeta. Recordemos que los últimos meses antes de la llegada de Sucre y antes de la famosa o llamada batalla de Tumusla, teníamos a un gobierno autodenominado realista, pero casi de los hombres proespañoles más acaudalados de la región, a cargo de don Pedro Antonio de Olañeta, que era básicamente un comerciante, lo que diríamos hoy un gran transportista, entre otros negocios que tenía. Pero Pedro Antonio de Olañeta es vencido y muerto en el combate de Tumusla, donde las fuerzas realistas hacen implosión después de haber peleado durante 16 años contra las republiquetas y haber sido reducidas al mínimo. Esta fuerza realista hace implosión, se divide en dos y esas dos partes se enfrentan entre sí. Y la parte que todavía comandaba Pedro Antonio de Olañeta es vencida. El paso que hace Sucre del Desaguadero es innecesario. Pedro Antonio de Olañeta ya está vencido. Por eso es que sostenemos que en el momento en el que cruza el ejército colombiano libertador a Charcas, a lo que actualmente es Bolivia, no independiza a nadie. Sucre emite un decreto en el 9 de febrero de 1825 en el cual se establece que las tropas están aquí solamente para ayudar a los altoperuanos a determinar su autodeterminación. Y solamente van a estar durante el periodo que sea necesario y luego se van a ir. No están aquí para establecer un nuevo gobierno. Cuando llega Sucre a Puno, va a su encuentro Casimiro Olañeta, y ahí ocurre un evento que yo creo que es mayor para el futuro del destino de estas tierras, que es la preparación del decreto del 9 de febrero. En el decreto hay una versión, como reconoce don Gabriel René Moreno en las notas de su biblioteca boliviana, hay una versión preparada en Puno y hay el decreto de la paz. En los años 40 del siglo XIX, Casimiro Olañeta reclamó para sí, el cambio de las ideas que tenía originalmente Sucre a las que finalmente se plasmaron. Por ejemplo, en el borrador del decreto decía que estas tierras organizarán un gobierno y en el decreto de la paz se dotarán. General, solo su presencia puede darle a mi pueblo la esperanza de cumplir el sueño anhelado de la libertad. Deseo que los revolucionarios hemos venido forjando a lo largo de todos estos años de lucha. Sé de la compleja situación de este territorio y sé de su pasado, mi querido doctor. Mi general, he sido malinterpretado. Toda mi acción ha sido pensando siempre en mis compatriotas. Lo imperioso ahora es saciar esta sed de independencia. Convocar una asamblea sería lo más oportuno. Es verdad, debo confiar en los que están aquí. Redactaré un decreto que convoque una asamblea en la que los hombres de este pueblo decidan su futuro. Pero antes, debo informar al gran general Bolívar.
Casimiro Olañeta, algunos dicen, tal vez es el padre, el verdadero padre, el real padre de Bolivia. Dicen algunos que la República Boliviana nace con los genes de Olañeta, que son sobrevivencia y negociación. Y es así que Sucre, junto con Olañeta, llaman a la Convención Nacional para crear el nuevo Estado. Y el nuevo Estado tenía que decidir de dónde a dónde abarcaba y si se plegaba o a Lima, y era parte del Perú, o se plegaba a las Provincias Unidas de La Plata, que era la Argentina, o si determinaba ser una entidad independiente nueva. Y se le imputa mucho a Olañeta, bueno, cambia de repente sobrino, asesor del tío, y después termina abrazado de Sucre y después termina volteándolo a Sucre. Pero yo creo que era sobre todo un realista en política, como ha habido mucho en Europa, el famoso caso de Metternich, por ejemplo, el famoso canciller austriaco. Entonces, yo creo que él era un realista. Ciertamente no era un radical ni un revolucionario. Creo que podría ser calificado con toda justicia como un político conservador. Pero tenía un plan. O sea, un proyecto que en buena parte le funcionó. Y a mí una cosa que siempre me admira, uno puede tener las observaciones que tenga sobre Olañeta, yo tengo ciertamente algunas, pero lo que no puede dejar de admirar, como hace don José Luis Roca, es cómo un hombre sin ejército hace las cosas que él hizo. De cómo estos sobrevivientes de la guerra de independencia, de los 16 años, de la guerra a muerte, de la guerra de independencia, sobrevivieron. Me llama mucho la atención personajes como don Carlos Medinaceli Lizarazu, que es considerado el gran héroe de la batalla de Tumusla, que él estuvo pues años antes implicado en la muerte del patriota argentino Güemes, en Salta, en la Argentina. Hablamos de Aguilera, que proclama, ni bien está entrando Sucre ya cruzado el Salvador, y Aguilera proclama la independencia de Santa Cruz, siendo que él es el responsable de la muerte de Manuel Asensio Padilla, el esposo de Juan Lazurdo de Padilla. Pero bueno, se dan cuenta que la causa realista ya ha perdido, entonces son los que a la larga, los primeros, inclusive en el primer gobierno ocupando cargos de ministros. Olañeta, Urcullo, Calvo, los doctores de Charcas, no tenían ejército. Tenían, digamos, su capacidad de negociar y punto. El verdadero padre de la patria, el que, vamos a decirlo de la mejor manera posible, el que manipula las cosas para que Bolivia sea una entidad separada del Perú y de la Argentina, es Casimiro Olañeta. Porque Olañeta no se veía a sí mismo como un provinciano que tuviera que obedecer órdenes de alguien en Lima o que tuviera que ir a un congreso en Lima siendo él charquino o yendo a Buenos Aires siendo uno más, ¿no? Pero estando en la República de Bolívar y posteriormente de Bolivia, él como uno de los articuladores de la independencia, pues tenía poder para él. Entonces hay un elemento de egoísmo, podríamos decirlo así, de su parte para crear la República de Bolivia, pero a la vez también de visión. Para todos los efectos, para todas las actividades cotidianas, para todas las actividades administrativas e incluso de gobierno, la audiencia de Charcas debía valerse por sí misma. Porque cuando reclamaba ayuda, ya sea de Lima primero o de Buenos Aires después, la ayuda era poca o definitivamente no existía. Este territorio debía valerse por sí mismo y podía hacerlo porque tenía las fabulosas minas de Potosí. No hubiera existido Bolivia, no fuéramos bolivianos, si no hubiera existido el Cerro de Potosí. Eso es así. El Cerro de Potosí, el no quererse despegar del cerro, del monedero, de ejércitos libertadores, de ejércitos auxiliares, de ejércitos realistas, el no querer dejar el bastión de Potosí es lo que ha hecho que dure esta guerra de casi 16 años. Y ese hecho es lo que hace que nosotros nazcamos en 1825 como bolivianos. Hay la exigencia del propio Simón Bolívar de que Buenos Aires y Lima autoricen de alguna manera la independencia de Bolivia, cosa que se consigue.
O sea, eso de pensar que a Bolívar no quería la independencia de Bolivia, pero no estaba pensando en el Alto Perú, en el Bajo Perú. Él tenía una visión macro, más grande, por su experiencia en Europa. Pero naturalmente, una de las causas que no tomó en cuenta fue la poca densidad demográfica de las colonias americanas. Bolívar no quería la creación de ningún país. Bolívar quería una patria grande. O sea, repito, Bolívar se dio cuenta de que para estar a la par con Norteamérica nosotros teníamos que crear un gran país sudamericano. El hombre era un iluminado. Bolívar era un hombre con una visión geopolítica extraordinaria. Sabe usted que no está autorizado para realizar este tipo de decretos, pero entiendo la situación difícil que vive esa región. Escribiré al Congreso de Lima y las Provincias Unidas y puedan dar su venia para el nacimiento de la nueva república. Atentamente, su amigo Simón Bolívar. Sucre está viviendo una realidad que probablemente no puede transmitir del todo bien a Bolívar, y Bolívar le dice: te está saliendo del proyecto. El proyecto era incluso ni entrar a esas tierras por último, pero si no, no podemos crear estados por aquí y por allá. Se realizan las votaciones, efectivamente, los días 5 y 6 de agosto, la opción argentina cuenta con 0 votos, ¿no? 47 o 48 a 0 gana en contra de Argentina. La opción peruana obtiene 2 votos y la opción boliviana, la opción de llamarse República de Bolívar y de ser independiente, una entidad independiente en Sudamérica, gana por unanimidad. Compatriotas, ha llegado el momento de fundar nuestra patria. Mi general Lanza, bienvenido. Con su llegada dejo la palestra y ruego usted pide el voto a los diputados para decidir el futuro de esta patria. Muchos compatriotas han muerto por la libertad. Muchos revolucionarios no están aquí en este momento tan crucial. Son solo 3 preguntas para decidir el futuro de nuestra nación. Sírvanse decir si están de acuerdo o no con la anexión a las Provincias Unidas y al gobierno de Buenos Aires. No. La siguiente consulta: si están de acuerdo o no con la anexión al gobierno de Bajo Perú. Sí. Nuevamente, si están de acuerdo o no con la anexión a Bajo Perú. No. Y por último, si los departamentos de Alto Perú declárense a sí mismos un estado soberano e independiente. Sí. Los doctores de Charcas, no nos olvidemos, los doctores de Charcas, ninguno de ellos, de los 47 o 48 miembros que eran, salvo 2, habían combatido en la guerra, ¿no? Solamente Lanza y otro más, y Vallivian eran verdaderos veteranos de la guerra, ¿no? Los demás eran todos doctores que se habían quedado en Charcas a saber quién iba ganando y que... Cuando está por firmarse el acta de la independencia de Bolivia, una fuerza brasileña penetra territorio boliviano a chiquitos y llega tan profundo como San Javier, muy cerca ya de Santa Cruz de la Sierra. Sucre, que está a cargo de lo que va a ser el Estado boliviano, de lo que se va a convertir en el Estado boliviano, tiene que movilizar a este naciente ejército boliviano muy pequeño. Pero el avance de este ejército boliviano hace que las fuerzas brasileñas se retiren. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre
tienen poquísima o ninguna influencia en la independencia del territorio que se va a convertir en el Estado boliviano, sí se constituyen en un factor fundamental del nacimiento del nuevo Estado, especialmente Antonio José de Sucre, que tiene que emprender una monumental tarea de levantar instituciones prácticamente desde cero. Sucre plantea un proyecto liberal radical, que por ejemplo incluye eliminar los privilegios de la Iglesia, incluye la confiscación de muchos bienes de la Iglesia, que era por ejemplo un importante tenedor de tierras, y en buena parte ideológicamente motivado, pero también motivado económicamente. ¿Dónde estaba el bolsillo necesario para enfrentar las tareas que tenía que enfrentar? Y yo creo que ahí se pone al frente a las clases más, digamos, de notables bolivianos, charqueños, que son, digamos, están simbolizadas por Olañeta, y rompe con Olañeta. Entonces, en la guerra de la independencia, el comercio se va a caer, la producción minera va a caer sustancialmente, lo único que va a quedar va a ser la contribución indígena. Y eso, lamentablemente, se va a mantener los primeros 50 años de la vida independiente, de la vida republicana. Una de las cláusulas de la independencia decía, por ejemplo, que abolía la esclavitud, pero los esclavos liberados tenían que resarcir los daños a sus dueños. Habría que preguntarse cómo, ¿no? Es decir, si eres esclavo, no tienes ingresos, no tienes propiedades, no tienes nada, ¿cómo le resarces a tu dueño? Lo que va a hacer la República, le va a cambiar el nombre y va a cambiar porcentajes en las contribuciones. Por darles un ejemplo, quien era un comerciante, tenía que pagar el 3% sobre un ingreso de 1.200 pesos de la época, 3%. Pero los trabajadores del campo o los artesanos pagaban 4% sobre un ingreso de 200 pesos de la época. O sea, las relaciones, el sistema impositivo era totalmente asimétrico. Que Sucre, desde el momento en el que entra a Charcas con el ejército, o con parte del ejército colombiano libertador, y ve que las arcas de Potosí están vacías, comienza a tener problemas con sus tropas. Al final de cuentas, vinieron a Charcas porque necesitaban también de Potosí. Sin su ánimo militar y sin la presencia de un ejército poderoso como el que tenía y de una personalidad relevante. Era un hombre joven y sin embargo era un absoluto liberal convencido. Creo que hubiera sido difícil, solo teniendo doctores de Charcas, concluir un proceso político como el que se vio en esos momentos. Comienza la rebelión de las tropas de Sucre en contra de su comandante. Y son varios levantamientos que suceden en contra de Sucre. Hasta que en uno de ellos, un soldado argentino de apellido Caínzo le dispara. Sucre es el verdadero, es el real, no usaría la palabra verdadero, es el real padre de Bolivia. Él cuando se va dice, aún pediré un premio a la nación, al no destruir la obra de mi creación. Él en el fondo entiende que el sueño de Bolívar, de esa patria grande, es irrealizable, por lo menos en ese momento, principios del siglo XIX. Y se da cuenta que a nosotros, a los altoperuanos, hay que darles su país, su república. Casimiro Olañeta conspiró para echar a Sucre y su ejército de Bolivia. Fue ministro de 5 presidentes, diputado vitalicio y embajador en Francia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Casimiro Olañeta falleció en Sucre el 12 de agosto de 1860. Aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores. El de no destruir la obra de mi creación, de conservar, por entre todos los peligros, la independencia de Bolivia.